Vamos. ¿Escucha? Sí. Habla tú, Ildemar, para que él te escuche, disculpa. ¿Ah? Escucha, Ildemar, habla tú. aquí se escucha perfectamente. Acá va. ¿Nos escuchas? Escucha, Copia. Te escuchamos perfecto. ¿me escucha? ¿No? Perfecto. Ya va, yo no estoy escuchando nada aquí. Habla, Pascual, no escucho nada. Estamos en sintonía de Radio Rebelde. Estamos haciendo una interacción entre Castán FM, el Estado Trujillo, Radio Rebelde y la voz de la mujer bolivariana aquí en Los Flores de Catia. Bueno, construyendo la diplomacia de los pueblos, la diplomacia de comunicadoras y comunicadores. Aprovecho para brindarles saludos a nuestra compañera, la doctora Elizabeth Materano, a su familia que tiene un arduo trabajo también en la comunicación, allá trujillana, y bueno, a nuestras cultoras y cultores de Trujillo, por cierto, a Atencio, Mixlin Atencio, hace cosas increíbles como cultora. Está también Goyo Luna. Goyo creo que tiene una radio que se llama Alborada, allá en San José de Tostó. Y bueno, toda esa gente maravillosa de Trujillo. Háblate un poquito, Ildemar, para que te escuche el compa. Bueno, agradecido por la comunicación de acá de la capital del estado Trujillo y municipio homónimo al mismo. No sé si me escuchas del otro lado, yo te escucho perfecto. Bueno, una de las cosas que es tender puentes entre las radios comunitarias que tenemos hoy en día acá. Bien, estamos de regreso con solidaridad, convivencia virtual a través de su Uruguay, a través de su 91.5 FM, la voz comunitaria de Catia. La verdad como bandera. Bueno, recordamos a los usuarios que pueden contactarnos a través de la 91.5 FM o a través del blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Cualquier parte de Venezuela del mundo que tenga acceso a internet, pinchen ahí y se conectan a la mejor programación que tiene dispuesto para ustedes su radio Rebelde 91.5. También, bueno, estamos siendo retransmitidos por una red de radios alternativas comunitarias hermanas, tal como la voz de la mujer, la plataforma, multiplataforma, la voz de la mujer bolivariana, ya con Mariluz Sorrentino y el compañero Pascual Gian Antonio. También a través de la radio Guaycaipuro, la 89.5 FM, ya los compañeros Francisco Moreno, el compañero Rodolfo Baerno, saludo ya a la gente de lo más grande. Y bueno, a través de la radio Agencia Pana 101.9 del Estado de Aracura, el compañero Inés Belisario, también el compañero Roberto Garcés de la radio Ciudad Caribe, a la 105.7 FM. Y bueno, a través de las otras emisoras hermanas. Mire, ese gato. Bueno, estamos conectados ahorita aquí con el compañero Pascual Gian Antonio y el compañero Ildemar. El compañero Ildemar es el que está. ¿De qué medio? Estamos en Castán 98.3 en la capital del estado Trujillo, municipio homónimo al mismo. Ah, no, mira, del estado Trujillo, vale, sí. Y ahí tenemos un gato comunicador también, Pascual. Mira, Pascual, ¿sabes que estamos hablando del diálogo, no? Y bueno, tú sabes que el sábado, de forma, digamos, informal, aunque trata de llamadas telefónicas, digamos que se dejó abierto ya el tema de diálogo entre un sector de la oposición venezolana que está expresada en la extinta Asamblea del año 2015 y la actual Asamblea Nacional encabezado por su presidente Jorge Rodríguez, y en el caso de la de 2015 por la señora
Lino La Figuera. Pero fíjate, hay varias lecturas con respecto a esto. Nosotros que somos los medios alternativos y comunitarios, que de una u otra forma también, digamos, hemos sido afectados por todo este tema de la guerra económica, por todo este tema de las sanciones, y sin duda ahora más con el tema del doblete terremoto del pasado 24 de junio. Creo que ese diálogo también tiene que ser una expresión, o debe estar incluida en todas las expresiones de todos los sectores, ¿no?, que hacemos vida en Venezuela. No sé qué lectura tienes tú. Vamos a empezar con el compañero Itamar, y que se presente para toda Venezuela, compañero. Bueno, agradecido de verdad desde estas coordenadas del municipio. ¿Me copian? Ok, agradecido desde estas coordenadas del municipio Trujillo, capital, Castán 98.3 específicamente, entre otras que tenemos acá en esta zona. Y bueno, me están preguntando del diálogo o es la conversación. Primero quería ratificar que, bueno, tenemos 7 meses hoy del secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, 212 días. Eso es lo primerito que tenemos que abrir con ese abreboca, valga la redundancia. ¿Sí? Segundo, un diálogo. El presidente Nicolás Maduro Moros, desde sus inicios, hoy la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, siempre ha estado abierto al diálogo. Eso no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora dicen que se abre el diálogo cuando les conviene. El diálogo ha estado abierto en la mesa. Siempre. Siempre ha estado. Aquí no tenemos que estar muy claros cuando en los medios de comunicación hablamos de que se abre el diálogo. El diálogo no se ha cerrado nunca. Ellos son los que han pateado la mesa, siempre. Entonces, a raíz tenemos en estos 7 meses eventos que han sacudido el Estado venezolano. Primero, el 3 de enero, con el nefasto secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros. Segundo, con el doble terremoto del 24 de junio del 2026. Tercero, se difiere la presentación para iniciar el juicio para el mes de junio del 2027 del presidente Nicolás Maduro Moros, ya que se quedó entre la defensa y la fiscalía de ese gobierno espurio que tenemos allá en el norte, porque así hay que decirlo, ¿no? Nosotros no podemos admitir bajo ninguna circunstancia una bota o un tutelaje bajo ninguna circunstancia. Esas son las cosas que uno tiene que tener claro en las radios comunitarias. Y veo con preocupación en algunas partes que ya no se habla ni se nombra al presidente Nicolás Maduro Moros. No se le hace referencia. Hoy es Día de la Bandera, por cierto, 3 de agosto, y vi muy poco en los edificios públicos colgada la bandera como debe ser. Ese es otro punto. Disculpa, yo hice un comentario al principio, porque fíjate, existe una normativa, existe una ley incluso de los símbolos, ¿no? Y fíjate, eso antes era de obligatorio cumplimiento. Y hemos visto cómo de verdad, ni siquiera en las instituciones públicas, tú ves banderas, ¿no? Pero por otro lado también hay hipocresía, porque tú ves ahí sectores de oposición que tú lo ves vestidos con el tricolor de los pies a la cabeza, pero en el fondo no tienen, digamos, una querencia real con la patria, porque alguien que llama a invadir, alguien que llama a las sanciones, alguien que llame a que, secuestren al presidente, lo metan preso, ¿verdad? No puede ser venezolano y no puede, digamos, tener un sentimiento patrio. Eso hay que tenerlo claro, eso es lo que tú dices, ¿verdad? Y otra cosa, que este diálogo tiene que ser en base a esas premisas que tú también estás diciendo. Es decir, vamos a hablar de la liberación del presidente Nicolás Maduro, vamos a hablar del levantamiento total de las sanciones y vamos a hablar cómo compensamos a los venezolanos que nos quedamos aquí. Porque producto de todo ese robo, ¿no?, que ha habido, fíjate, los trabajadores quedamos sin salario, los trabajadores quedamos sin prestaciones sociales, nuestras radios comunitarias alternativas, una más digamos, afectada que otra. Los comunicadores populares, muchos sin seguridad social, ¿no? Entonces de eso hay que hablar, ¿ves? Compañero. Fíjate que en una ocasión del anterior ministro de Comunicación se había planteado unas mesas que yo estuve en alguna
algunos intercambios con las radios comunitarias a nivel nacional, ¿sí? Pero después se desinfló como el helio en el espacio, donde se iban a apoyar a las radios comunitarias, porque no es lo mismo en Caracas, Katia, que en el interior del país. Aquí sufrimos racionamiento de 5 horas sin energía eléctrica y cortes o fluctuaciones durante todo el día. Por eso que te digo, a veces cuesta conectarme con ustedes, porque hay momentos en que las radiobases no tienen energía, no hay fibra, etcétera. Eso pasa en el interior. Por eso que yo digo, aquí hay 2 Venezuelas, una del Puente de la Cabrera hacia allá y otra del Puente de la Cabrera hacia el interior del país. Yo siempre lo he dicho. Entonces tenemos que unificar los criterios, porque hay muchas radios comunitarias que hoy, 3 de agosto, están fuera de servicio porque los transmisores están dañados. Y tienen años, y se les ha solicitado a CONATEL o al Ministro de Comunicaciones que apoye la reparación, porque son costosos ese tipo de tecnologías que tenemos que usar. Eso no lo puede cubrir una radio comunitaria, eso no lo puede cubrir una radio nunca. Nunca. Entonces, hay radios comunitarias que tienen la frecuencia, pero están fuera de servicio. Entonces, eso está causando un problema, porque le estás dando espacio a las radios privadas, corporativas, que por cierto, en las radios corporativas, privadas, no le dan espacio a los medios de comunicación del poder popular. Ahí no se puede hablar de comandante eterno. Cumplió años y pasó por debajo de la mesa en algunas partes. Cumplió años el 24 de julio, natalicio del padre de la patria, Libertador Simón Bolívar, y tampoco se hicieron actos en algunas partes, lo digo acá, como debió haberse honrado al padre de la patria. Eso, dos fechas que acaban de suceder en menos de 10 días. Y entonces, eso la gente lo está viendo en la calle. Yo escucho a la gente en las plazas, en los parques, porque no es solo montarse en una tarima a escuchar a una persona o un monólogo. Las radios comunitarias y los medios de comunicación digital han cambiado. Han cambiado porque la gente ahora dice, yo quiero escuchar algo que no sea atomizado por la desinformación. Entonces, a veces hay radios comunitarias que se convierten en desinformación por no aportar o no investigar lo que dice el Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional... Fíjate, y demás, discúlpame, que es una crítica y una autocrítica también que nos debemos hacer, porque muchos de estos medios alternativos comunitarios también como que perdieron el norte, y como que ya su visión es diferente para la cual, digamos, nacieron, ¿no? Incluso da hasta tristeza, chicos, que en el día la parrilla es pura música, y ni siquiera música, digamos, uno no dice que vas a poner música revolucionaria ni música, digamos, venezolana todo el día, ¿no? Pero ya ni siquiera eso se escucha, sino que estás escuchando incluso expresiones, música incluso chabacana, música de verdad totalmente sacada de contexto. Bueno, existe una transculturización en las radios comunitarias. Eso está sucediendo hoy en día, y eso hay que decirlo, porque en varias oportunidades les dije en esas reuniones que se hacían videoconferencias, que había que retomar e investigar y reformar, revisión, rectificación y reimpulso, que están en la Ley Orgánica del Plan de la Patria del 24 de mayo de 2025, o es que se les olvidó, es una ley orgánica que nos ampara a todos, ¿sí? Donde es que hay que apoyar al poder popular. Y resulta que tú le preguntas a las personas, ni la conocen, ni saben, no tienen ni idea. Entonces, cuando la parrilla o la programación de las radios comunitarias, y tú no escuchas, fíjate algo que está pasando importante. Esta semana se conmemora la entrada de Bolívar en la campaña admirable a Caracas, y nadie habla de eso. Los programas que tengo acá en Castán, martes y jueves, siempre hago referencia al padre de la patria, Libertador Simón Bolívar, y la gesta del año 1813, que fue los 1500 kilómetros que él recorrió y que se está olvidando hoy en día. Si nosotros olvidamos al padre de la patria, y donde dijo que lo que está pasando con el imperio norteamericano ya era hablado por él en ese momento, de las consecuencias que íbamos a tener, y la estamos viviendo nosotros hoy. Desafortunadamente somos la generación que nos tocó vivir ese tipo de amenazas hechas realidad que dijo el padre de la patria, Simón Bolívar. Y tú escuchas en las radios comunitarias hoy hablar de la campaña admirable que esta semana es emblemática a nivel nacional. Esa es la pregunta. Bien. No, es verdad. Sí. Bueno, Pascual, da tu opinión allí. Pascual como que se quedó congelado allí. No, lo que pasa es que
Ildemar con sus reflexiones me pone a pensar, ¿no? Y a autocriticarme, porque parece mentira, y nos guste o no, tenemos una corresponsabilidad. A lo mejor en algún momento dejamos a compañeras y compañeros que se fueran por su propio camino y no generamos estos espacios de debate y de discusión que creo que son importantes, porque ¿cómo explicarlo? Porque es complejo, pues. Algunos de nosotros teníamos la expectativa de que la comunicación popular iba a ser, o debería ser, no es que la otra no sea popular, y yo humildemente tengo que aceptar que es así, porque a la gente hay que entenderla con sus contextos, con sus vivencias. Pero algunos de nosotros teníamos la expectativa de que la comunicación que se iba a dar en las radios comunitarias, en las televisoras comunitarias, iba a ser educomunicación. Y no cualquier educomunicación y tenía que ser liberadora. Porque, ojo, todo educa, para mal o para bien, es un aprender o desaprender cosas. En algunos momentos desaprendimos cosas, gracias a Dios, que es la que nos permite tener esta discusión, pero en otras vemos que a veces lo que hacemos es remedar la comunicación comercial, porque a veces tengo la expectativa que mientras más gente me escuche, más chévere soy. Entiendo lo del rating para algunas personas, pero no necesariamente tiene que ser nuestra lógica. Porque, por ejemplo, el otro día me decía una persona más joven que yo, mucho más joven, me decía, pero Pascual, es que tú hablas cosas muy aburridas, que no sé, sí, pero es que mi programa a lo mejor no es para ti. No es para ti en este momento. Yo te invito a que lo escuches porque a veces se van a hablar cosas que te van a afectar, te gusta o no. Pero él me decía, no, yo quiero ayudarlos a ustedes a que hagan tal cosa, y le dije, no, pero es que yo no quiero ser divertido. Tú tienes que hacer, yo te invito a que tú hagas un programa que sea divertido y que sea chévere para gente como tú. Porque yo entiendo que mi programa no es para ti. Pero hay gente como yo que queremos discutir de estas cosas, reflexionar sobre esto, y entiendo que no es para todo el mundo. Ojo, no es para todo el mundo en algunos momentos. Sé que tarde o temprano tú tendrás mi edad, verás otras cosas que yo vi, y a lo mejor no te parecerá tan descabellado. Porque, por ejemplo, no sé si Ildemar esté de acuerdo conmigo o no, y ustedes también, usuarias y usuarios, aprovecho para saludar a nuestros radialistas, la gente de Radio Guaycaipuro, la gente de La Voz de la Mujer Bolivariana, la gente de Radio Castán, de Radio Rebelde, por cierto, disculpen, la gente de Radio Escuela Enciéndete, que también está conectada, Soberano Mayor Guay, que también está conectado. Entonces, fíjate, te voy a narrar algo. Al comienzo, yo tengo un compinche que quiero mucho, que se llama Luis Fernando Salazar, ¿oíste, Ildemar? Y entonces yo me acuerdo que yo peleaba con los operadores de distintas radios, y sobre todo cuando eran operadores, vamos a decir, educados o formados. Porque cuando venían de la universidad, lo primero que me decían los compas es que, mira, no, este señor no puede hablar más de 8 minutos, ese señor lo que hace es puro hablar, tenemos que meterle música. Y yo le decía, mira, espérate, el programa de él, ojo, yo entiendo tu visión de la situación, pero el programa tuyo y de los tuyos no tiene por qué ser el de Luis. Porque el de Luis, si yo le pongo un tema musical, distraigo a la gente, y este es un espacio para debate y reflexión. Entonces, te invito a que, yo estoy consciente que los programas como los que a ti te gustan deben de existir, pero te invito a que sepas que hay otras estéticas y otros pareceres. Y tengo gente que a lo mejor habla bonito o no habla bonito, pero tiene, desde nuestra perspectiva, porque les dije que uno de los anhelos de nosotros en la comunicación popular inicialmente era que fuera educomunicación. El otro anhelo, que fuera un derecho
que fueron considerados un derecho a la comunicación. Y en el ejercicio de ese derecho era el que también tú aceptaras lo que soy. Tú me aceptaras a mí con mi parecer, con mi manera de hablar. Y reitero, pues entiendo que hay emisoras que tienen que hacer sus cortes musicales o lo quieren hacer y no tengo vergüenza en reconocer que es su planteamiento y yo, Pascual y Antonio, debe respetar. Pero invito a estas compañeras y compañeros que hacen ejercicios, sobre todo en la comunicación alternativa y popular, que reconozcan que hay otros pareceres, que reconozcan que hay otros aspectos de comunicación. Y bueno, alabo esto porque primero que estamos haciendo un tetravínculo, ¿no? Trujillo, Caracas, Guárico, Miranda. Y a su vez, 4 parroquias caraqueñas, que están retransmitiendo este espacio. Entonces, bueno, son ejercicios que tenemos que habituarnos, que a lo mejor no son tan bonitos, tan chéveres como quisieran otras personas. Bueno, ok, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y aprovecho, pues, porque te narro algo. Por ese escuchar y ver a la gente y ver cosas interesantes que conocí el de Mar. De verdad que me sorprendió ver su programa no solo en audio, porque arranqué escuchándolo en audio a través de un audio que me puso Marilú, pero terminé viéndolo en YouTube. Yo, wow, qué interesante. Y bueno, invito a otros usuarios, pero que esté el que alabe su queso, pues. Que sea el Por cierto, Ildemar, para que los usuarios también conozcan de ti, bueno, estás en el estado Trujillo, invita también para, o sea, el programa, qué día, qué hora, cómo se puede la gente conectar. Fíjate que acá en el estado Trujillo tenemos en Castán 98.3, lo hacemos en frecuencia móvil, Castán 98.3 FM, lo hacemos los martes y los jueves de 3 a 4, porque a partir del 1 de agosto cambió la parrilla y ahora lo tenemos de 3 a 4 martes y jueves. Uno, Justicia y Paz Comunal los martes y Poder Popular los días jueves, ¿ok? Entonces, cuando comencé a hacer este tipo de programación, siempre me llamó la atención como productor nacional independiente que teníamos que llegar más lejos, pero diferente. Hacer la radio como está establecida en esa ley del 28 de diciembre de 2015, que en esa ley establece que le da la potestad al Poder Popular, a las radios de comunicación comunitarias, que muchos se les olvidó también, que gracias a esa ley que se aprobó en ese diciembre, es que tenemos hoy la potestad y el paraguas legal para poder estar en los micrófonos, ¿sí? Pero es para hacer el trabajo que se dijo que se vio venir en el 2015. Cuando en el 2015 se aprueba era porque estábamos viendo el futuro de lo que estamos viviendo hoy en el 2026. Claro. Cuando ves y escuchas el relato de lo que dice la ley, entonces para empoderar a la persona. Entonces, ¿qué me pasó? Las personas en el siglo XXI han cambiado para escuchar la radio. Ahora la radio es digital. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la opción de poderlo escuchar en diferido. Entonces, tengo que buscar una forma, porque esa es otra de las cosas que también critico mucho. A veces el mismo Estado le ha puesto cepos o miguelitos en la vía para tener una plataforma robusta para ser competitiva con el sistema a nivel global. Entonces, como veía, para alojar ese tipo de publicaciones, entonces me di la tarea, voy a montarlo en YouTube, ¿sí? Voy a montar un canal en YouTube exclusivamente que le coloqué en este momento de la mano con las comunidades, porque es trabajar las comunidades en las barriadas, son el combustible de las radios comunitarias o del Poder Popular en sí. Eso es la esencia. Entonces, me llamaba mucho la atención que a veces personas no podían escuchar la programación fuera del perímetro por los cortes de energía, que ya se veían venir. Entonces, logré montar después les voy a dejar acá en un link para que ustedes puedan ver las programaciones que se han hecho, las dos que se montan, martes y jueves, donde
es una radio diferente, como lo dice Pascual, totalmente diferente. Esto no es una radio o un programa musical, es un programa de historia. ¿Y por qué me dediqué a la historia? Por lo siguiente, en los Andes venezolanos, es decir, en Trujillo, teníamos muchos historiadores o tenemos muchos historiadores, pero cuando los llamo a la radio para que expongan, me hablen de la campaña admirable, me hablen del Libertador, me hablen de toda esta gesta, ¿sí?, que vivió el Bolívar, la primera república, la caída, la segunda, la caída, la tercera, ¿sí?, que va a la... O sea, demás, discúlpame, demás, por cierto, ahora que estamos hablando de diálogo, no sé si mi memoria no me ya fue nada de Trujillo, ¿no? Donde se reunió el Simón Bolívar con, ¿no? Precisamente para hablar sobre, digamos, cómo regular la guerra, ¿no? Claro, pero recuérdate una cosa, antes de ir, lo que pasa es que son eventos diferentes en tiempos muy cortos. Claro. Bolívar estuvo cuatro veces en esta tierra, en cuatro oportunidades, ¿sí? La firma del decreto de guerra-muerte, ¿sí?, que es la proclama de guerra-muerte, ¿sí?, la regularización de la guerra y después el abrazo de Bolívar y Morillo. Después que tú refrendas cómo vas a hacer las reglas de la guerra en ese momento, porque no existían reglas, es que va a la población de Santa Ana, donde está la estatua del abrazo de Bolívar y Morillo, que honra el trabajo donde se da inicio, como que se siembra la piedra angular de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es donde nace, donde se establece unos principios de cómo defenderse y cómo respetar al prójimo, que no existía por los españoles. Eso era, dígame, con Boves con 2 años, del 2012, del 1812, 1814, hizo una matanza en Venezuela porque él apoyaba... Carnicero. Era un carnicero a los españoles. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de diálogo, ya el diálogo está planteado, pero hay que ver qué tipo de diálogo quieres tú hoy en el 2026, porque hay personas que quieren diálogo sin escuchar, hay personas que quieren diálogo con la anuencia y el permiso de un gobierno extranjero. Eso no se puede permitir. Un diálogo es con los venezolanos, o es que el artículo 5 de la Constitución que dice, para un diálogo es el pueblo quien decide, ¿sí? La soberanía reside en el pueblo y es quien decide, el pueblo somos nosotros. Pero yo no sé en qué momento perdieron el chip o se les olvidó que hay 350 artículos de la Constitución y el artículo 5 es emblemático. Entonces hay personas de diálogo que dicen, vamos a pedirle permiso a un gobierno extranjero para ir a sentarnos en una mesa, pero con las condiciones que establezca el gobierno extranjero. ¿Dónde ha visto usted semejante barbaridad? ¿Usted cree que los iraníes se sentaron a esperar que el gobierno extranjero estuviera ahí? Los iraníes están dando la lucha ya. Yo aplaudo a los iraníes. Los aplaudo porque son personas que se prepararon durante más de 50 años para este momento. Y nosotros, desafortunadamente, como la historia no la escuchamos, no la leemos y no nos comentamos porque da tristeza, ya terminó el año escolar, y le he preguntado a los jóvenes que salen de 6º grado si conocen la historia del Mariscal Sucre. No la conocen. Del padre de la patria, no la conocen. Porque ahora parece ser, que no sé si es así o me corrigen, que es que no se da historia de Venezuela, pero sí se da historia de los demás países porque conocen muy bien la historia del Imperio norteamericano. Sí. No, fíjate, lo que tú dices, de verdad que se puede hablar de calidades, ¿no? De la educación. Sin embargo, creo que es muy superficial, ¿no? Cómo se abordan esos temas o esas materias. Pero lo que sí es cierto es que mucha gente conoce más de lo de afuera, por lo menos incluso tú haces una comparación, tú le preguntas a un muchacho por la capital de los 23 estados y seguramente no te va a decir nada, pero seguramente te va a identificar cuántos estados tiene Estados Unidos, para que tú veas la transculturización y el bombardeo, ¿no? Que la gente lo asume como natural, porque precisamente tú ves a través de los medios. Primero, a través de cosas que ya quedó en el pasado para mí, que es la televisión. Ya la gente con la era
bueno, está conectado a una computadora, ni siquiera las computadoras, ya la gente en su teléfono, con su teléfono, bueno, consume todo tipo de contenido. ¿Para qué contenido está consumiendo y digiriendo la gente? Consume un contenido basura, ¿no? Y lo que le interesa también a mostrar o digamos vender las grandes corporaciones mediáticas, ¿no? Que ya sabemos quién está detrás de todo eso. Entonces yo creo que aquí hay que plantearse cómo se dan contenidos relacionados con nuestra historia, pero que también sea de forma, digamos, ya adaptada a las nuevas formas, a la nueva realidad. Porque es que tú también, no, ahora que Pascual está hablando de eso, del monólogo, de esto, es que tú también tienes que hacer un contenido atractivo, ojo, no en términos estéticos, eso de farándula, porque yo creo que también aquí algunos compañeros confundieron la comunicación popular con el faranduleo y esto, ¿no? No, es como tú, ¿verdad? Le das un contenido bien, digamos, agradable, por hablarlo así en esos términos, Pascual. Mira. Disculpa que difiera de ti. Parece mentira. Ojo, mis investigaciones. Estamos aquí, por cierto, las usuarias y usuarios que te quieran llamar, a los compañeros que quieran contradecir nuestras ideas, es válido. Pero fíjate que he percibido. Uno, si a ti te gusta algo, por ejemplo, usuarios y usuarios, me imagino que ustedes están o han estado enamorados de una mujer, de un hombre, qué sé yo. Ustedes no necesitan 8 planos, ni plano general, ni primer plano. Ustedes quieren tener a esa persona al lado. Espérate, si te gusta un poquito menos, a lo mejor la quieres con ropa más linda, pero como los que hemos tenido a alguien que nos ha querido, nos quieren feos y todo. Por un lado. Por otro lado, fíjate, estas modestas investigaciones, uno dice, mira, parece mentira, hermano, ahorita no hay enemigo pequeño. No. Hay un auge importantísimo del internet y yo lo reconozco, y de las redes sociales. Pero la cruda realidad que para aquellas y aquellos que pensaban que la radio estaba muerta, eso no es así. Hay muchísima gente, fíjate. Lo que nos narra Ildemar, con esos cortes eléctricos se caen las celdas y los nodos de transmisión de internet de muchos espacios, y entonces es la radio la que queda por ahí fluyendo. Fíjate tú, por un lado. Por otro, que es un reto que tenemos. Mira, no voy a nombrar medios porque es hacerle más promoción de la que ya tienen. Mira, resulta que cuando investigo, porque aprovecho, puedo hacer una cuña, disculpa que abuse de ustedes, aprovecho para felicitar a cultores, a todos los que hacen posible la ruta de la esperanza. La cultura no solo es evasión, la cultura no es solo distracción, la cultura es reafirmación de la identidad nacional, es encontrarse o recrearse el ser humano consigo mismo, con sus tradiciones y sus manifestaciones. Es un punto también de unidad. A lo mejor nosotros nos tenemos rabia, no sé qué, pero el joropo, el vals andino, el tambor, el tamurangue nos une, a pesar de nuestras peleas y nuestras cosas. Entonces fíjense, pero ¿con qué me topé? Por ejemplo, el concepto de cultura. Hay unos medios, y es para asustarse, hermanas y hermanos, que cuando tú escribes, por ejemplo, cultura, misión cultura, grupo de esperanza, no sé qué, entonces el concepto que ellos manejan de la cultura es la farándula. Cuando tú ves su publicación, su video, su audio de cultura, aparece Pascual se divorció de su novia, la novia se divorció de Pascual, exacto, y por Dios, te voy a decir, y es más nefasto todavía, cuando se lo preguntas al joven y tú le dices, mira, ¿qué conoces tú de cultura? Bueno, no sé quién que baila chévere, y mi pana tal que canta tal canción, y no sé qué, y yo espérate,
Ojo, te reitero, tenemos que reaprender porque eso también es cultura, me guste o no me guste. Espérate, lo que pasa es que ese aspecto de la cultura no favorece, sobre todo en estos momentos, a nuestra identidad nacional. Por eso es que cuando ustedes me hacen la observación, que no lo parezca, es mi corresponsabilidad. Porque cuando yo veo que el niño y la joven no sabe quién es Bolívar, no sabe quién es Miranda, no sabe quién es Sucre, es porque lamentablemente los medios de comunicación masiva al que se le sumó el internet para rematar, jamás hablan de eso. Tenemos medios de televisión que llegan al 36% de nuestra población femenina. Tenemos unos medios que llegan al 18% de las mujeres jóvenes. ¿Y tú sabes cuál es el mensaje que le dan a esas mujeres jóvenes? Que usted se tiene que casar con un rico para ser feliz. Que usted tiene que irse a trabajar en una casa de familia para que el rico de la casa se enamore de usted. O el negro se tiene que casar con una blanca para mejorar la raza. Exacto, y el otro, los negritos nos tenemos que no es malo, no te estoy diciendo que sea malo, pero ese no es el único, no es la única manera de resolver, porque cuando usted le dice a su hija que se busque un rico, usted lo primero que tiene que decir, eso sí, mi hija, si usted se va a buscar un rico, averigüe cómo el rico hizo la plata. Porque no vaya a ser que me consigan usted un narco y mi muchacha se me case con un narco. Con la historia de que no, vamos a mejorar la raza, vamos a ser ricos, no sé qué, y resulta que la fiesta es otra. Y esos valores los siembran nuestros medios. Nuestros medios consideran que la cultura es exclusivamente arte y espectáculo. Y entonces esa es una de nuestras tareas. Rondón, Ildemar, Camacaro que me está escuchando en los controles, usuarios y usuarios. Vamos a poner a Camacaro, mira, a Camacaro para que dé un saludo. Claro, y hasta 2 saludos. Y hasta 2. Para Camacaro. No, pero Leo, para que escuchen. Para que escuchen y vean, para que Ildemar también conozca a Camacaro. Claro. Camacaro es el operador de Radio Rebelde. Él tiene un programa que se llama Cafecito Rebelde y otro que se llama Con Capacidad Rebelde. Saludos. Pero no te vemos. Bueno, bueno, que compartiendo a través de contacto, gracias al compañero Pascual de Yan Antonio, ¿verdad? Y muy importante porque de alguna manera nosotros a través de medios comunitarios, ¿verdad? De informar y comunicar de una manera muy clara, amena, diáfana, donde nuestro usuario, de alguna manera, esta construcción que han venido generando hace tiempo, que de alguna manera en la comunitaria, como popular de este conflicto de la información de una manera una información sana que no haga daño al usuario. ¿Por qué buscar el usuario? Porque de alguna manera lo que nosotros aquí comunicamos, informamos, debe quedarle como beneficio y como utilidad a nuestros usuarios, que ellos aprovechen ese mensaje que de aquí le estamos dando. Bueno, todas las emisoras comunitarias deben ser primeramente contra la mediática canalla, o contra la canalla mediática, ¿ah? Y eso es lo que de alguna manera están tratando de hacer daño hermanamente
de los asesores, lo que estabas hablando. Y lo que interesa es que a través de las redes sociales hay mucho contenido histórico nuestro, ¿verdad? Venezolano, sino que tuve más contenido histórico de otras regiones, de otros países, lo ponen como récord, lo ponen en contenido artificial, así como caricatura, para que los niños de alguna manera lo puedan digerir más rápido. Pero la historia nuestra, inclusive hablan sobre la historia nuestra, pero de alguna manera hacen también lo que se llama la tergiversación de la historia, la manipulan. Entonces, bueno, muy complacido de que haber compartido, haberlo escuchado aquí, y al compañero Pascual, que saluda a Marilu Sorrentino, ¿verdad? Bueno, aquí en el Rebelde, bueno, yo toda la mañana salgo al aire con el cafecito rebelde, el cafecito de cacha con aroma rebelde. ¿Oíste? Una revista matutina, informativa, pues sí. Pero esto es noticiero, es noticia comentada, ¿verdad? Noticieros son los que leen y el periódico y lo repiten como el robo, ¿verdad? Nosotros los tenemos que revisar, investigar, dónde viene la información, quién envía, y inclusive tenemos que hacer la comparación, ¿verdad? De todas las noticias que aparecen, algunas son basura, hay que desecharlas, y otras sí, hay una pena. Bueno, que pichirre, de Marco, habernos escuchado a través de estas ondas hertzianas, ¿verdad? La onda hertziana de 91.5 FM, la Radio Rebelde, bueno, y por aquí estamos a la orden, oye, aquí estamos a la orden y Pascual lo sabe, ¿no recuerda? Papá está congelado, ¿vale? Bueno, es que una de nuestras tareas es compartir nuestros contenidos. Aprovecho, mi teléfono es 0412-688-5047. Repito, 0412-688-5047. Si usted tiene videos, audio, como así de Mar que me manda sus videos de YouTube, o tú me mandas las invitaciones del programa Estado Comunal, de Solidaridad, Convivencia y Victoria y todo eso, la idea es que los intercambiemos y nos escuchemos y nos veamos. Nosotros tenemos mucho que aprender uno del otro, uno de la otra. Y vecina y vecino que nos esté escuchando por estos medios, tampoco se la cale. Igual que le pedimos que nos escuche y que nos vea, lo invitamos a que usted produzca sus contenidos. Usted, bueno, nosotros somos un modesto ejemplo, más feo, más bonito, no sé, pero es un ejemplo de que usted también tiene las potencialidades. Tenemos que hacer que todo el pueblo se convierta en el pueblo comunicador. Para nosotros es vital porque lo consideramos un derecho humano, el derecho a la comunicación, a que usted se exprese, a que usted exponga sus ideas. No tienen por qué ser las mías. Lo que sí le pido es que igual que yo permito, yo le escucho a usted, usted me escuche a mí. Hablando de los diálogos, hermanas y hermanos, tenemos que narrar algo que es importante. Saben que en algún momento trabajé en la asamblea y también me sacaron, pero hubo con situaciones que a lo mejor son complejas de interpretar. Cuando llegaron esos sujetos a la asamblea del 2015, se generó un limbo. Y aunque usted no lo crea, y con la llegada de los revolucionarios a la asamblea en el 2021, nosotros no salimos de ese limbo. Usted dirá que por qué Jorge se sienta con Dinora Figuera, porque lamentablemente esos sujetos dejaron un hueco legal, formativo. Nosotros asumimos porque hubo una victoria contundente del pueblo consciente. El pueblo reflexionó, ojo, fue una pela que nos dieron del 2015 al 2020, una pela durísima, y entonces
nos concientizamos de la importancia, porque de repente algunos de nosotros pensábamos de que no, eso es una armazón vetusta de la burocracia y no sé qué, pero resulta que por eso lo importante, hermano, revolucionario que se respete, no puede dejar ninguna trinchera, porque alcaldía, consejo municipal, puesto de barrendero, allí tiene que haber un revolucionario, porque si no lo hay, a pesar de nuestros errores, porque no es que te voy a decir que somos una maravilla, si dejamos el espacio para que se empodere la contrarrevolución, la elección nos lo dieron concejales, alcaldes y gobernadores contrarrevolucionarios. La elección nos la dieron asambleístas contrarrevolucionarios, que nos dieron hasta que con el todo y se robaron lo que inclusive no era de ellos. Y esa señora Dinora Figuera la logramos sentar para que empezaran a rendir cuentas. Porque esa fiesta ahorita es que comienza, hermano. Nosotros no sabemos qué pasó allí. Se robaron monómeros, hicieron lo que les dio la gana de los reales con monómeros, hicieron lo que les dio la gana con Cisco, las mil y un cosas. Nosotros estamos en el compromiso, porque ¿qué pasa? Que nuestra presidenta encargada de Rodríguez y la Asamblea Nacional de hoy, y los gobernadores y gobernadores de hoy, y sus alcaldes y sus concejales, son democráticos y son legalistas. Ellos no pueden llegar malandreando a meterse a la casa de él y a decir, mira, ¿dónde están mis reales? Porque eso es lo que ellos quisieran, para decir, mira, sí, los socialistas son unos malucos que se meten en mi casa. No, nosotros estamos actuando bajo las leyes, como lo dice Ilmaro, con la ley de la patria, con la Constitución por delante. Fuera de la Constitución nada. Entonces hay unos momentos, hay unas reglas que así nos hiera el corazón. Tenemos que cumplirla porque nosotros somos los garantes de esa legislación. Este acto que hace heroico de Delcy sentarse, porque Delcy a lo mejor también es más embraguetada que nosotros y le da un solo taparazo a esos sionistas y esos muérganos y los saca de una patada de Miraflores, pero no, ella decidió trabajar con la ley. Ella nos está dando un ejemplo. Lemar quiere hacer unos aportes. Fíjate que hablando de la ley... Mira, antes que Ildemar intervenga nuevamente, vamos a leer unos mensajes de texto aquí para que no se nos queden. Vamos a tratar a las 6 hoy, Pascual, porque necesito retirarme, voy a una reunión. Fíjate lo siguiente, aquí dice Xiomara Sánchez, reporta sintonía de la vereda 18 del cuartel. Saludos, señora Xiomara, y gracias por su sintonía. En otro mensaje dice Tito, muy buena la reflexión y muy buena intervención. Imagino que se referirá al demás, ¿no? Así que los felicito. Ariana Fuente de la calle El Cristo. Gracias, señora Ariana, por su mensaje. Y en otro mensaje dice Rubén Castillo, reporta la sintonía del bloque 30 de Casalta 3 en sintonía. Este vecino mío. Gracias, señor Rubén, por su sintonía. Ildemar. Fíjate que hablando de la ley, algo que hay que fortalecer en las radios comunitarias, que lo dice la Constitución en el artículo 236, que son las competencias del presidente o presidenta de la República, nombrar a la vicepresidenta o vicepresidente de la República con competencias en el artículo 238. ¿Por qué les hago referencia a esos dos artículos, 236 y 238? Atentos con eso. Porque cuando los gobiernos extranjeros reconocen la presidenta encargada, que es vicepresidenta nombrada por el presidente Nicolás Maduro Moros, usted automáticamente está reconociendo al presidente que le dio esa potestad para esa investidura en su momento en el artículo 236. Entonces, si es el presidente Nicolás Maduro Moros que la inviste de vicepresidenta y por el caso sobrevenido del 3 de enero, ella asume, para que no exista vacío, las competencias previamente ya establecida. Entonces, cuando usted la reconoce a ella, reconoce tácitamente al presidente Nicolás Maduro Moros electo en una elección, ¿o no es así? Entonces, muchas personas dicen, no, ella es la vicepresidenta, pero yo no reconozco al presidente. Entonces, es falso,
O reconoces al presidente o no lo reconoces. Pero si reconoces a la vicepresidenta, automáticamente reconoces al presidente. Es un trabalenguas legal y jurídico que tenemos que fortalecerlo, porque esa es la única respuesta que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mira, Ildemar, por cierto, que yo, en los humildes análisis que uno hace, ¿no?, sobre lo sucedido el 3 de enero, yo digo que, bueno, no hay crimen perfecto, ¿no? Nunca lo ha habido. Y creo que los asesores del gobierno, de verdad que lo mandaron a tirar por un volar. Respecto a las ausencias temporales, a las ausencias absolutas, y de verdad que no estaba dispuesto el tema del secuestro, ¿no? Pero también lo que tú estás diciendo ahí, ¿no?, con el tema de la continuidad que tiene que haber, si en dado caso le llega a suceder algo al presidente en ejercicio. Creo que ellos no se pasaron nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y fíjate, siendo gente que tiene las mejores asesores, la mejor tecnología, incluso, bueno, maneja inteligencia artificial, digamos que te facilita, ¿no?, muchos temas. Entonces, fíjate que Pascual estaba hablando de la presidenta encargada del Delcy Rodríguez. Hay que recordar cuando ya fue canciller de la República, aquellos extraordinarios intervenciones, sobre todo, no sé si recuerdan, cuando ya estábamos a punto ya de salirnos de la OEA, ¿no?, la defensa que tuvo de la Revolución Bolivariana, incluso en la ONU, ¿no? Entonces, bueno, no nos puede sorprender, digamos, el actuar, ¿no? Que uno pueda estar de acuerdo o no en algunas cosas, bueno, ya eso es para el debate más amplio, ¿no? Pero sin duda alguna que ante esta complejidad después del 3 de enero, donde, bueno, todo cambió y no son las mismas reglas de juego, ¿no? Evidentemente hay una presión y hay una amenaza, ¿no? Que eso, o sea, cualquiera que incluso no comprenda mucho de política se da cuenta y sabe que es así. Entonces, bueno, veamos cómo van a ser los escenarios, veamos cómo se va a manejar esta coyuntura, no sabemos hasta cuándo. Yo siempre invoco a aquel pensador venezolano, uno de los fundadores, el fundador de la causa R, Alfredo Maneiro, cuando hablaba de la política del zigzag, ¿no? Es decir, la política no, aquí hay compañeros incluso de izquierda o de alguna izquierda que cree que las revoluciones son lineales y la revolución tiene sus momentos, ¿no? Incluso yo creo que en estos momentos, bueno, evidentemente no es así. La revolución sin duda tiene un paso atrás, ¿no? No sé si, bueno, vamos a lograr un ritmo. No puede durar meses, durar años, puede durar días, horas de edad, pero necesariamente vendrán o seremos otros los que le daremos el verdadero sentido o orientación, o más bien retomar, ¿no?, lo que es el proyecto, digamos, que nos presentó y nos vendió el comandante Hugo Chávez y demás. Bueno, ahí es importante las radios comunitarias. Recordemos que las radios comunitarias están hechas para mantener viva esa energía, ese carbón, ese fuego que nos dejó el comandante eterno y todos los libertadores desde la lucha de independencia hasta la fecha. Aprendamos de la historia, pero es necesario fortalecer las radios comunitarias con programación que vaya en el sentido de la defensa de la patria y la defensa de la soberanía. Eso no puede entrar en discusión en ningún diálogo. Diálogo con una pistola en la cabeza no puede existir, porque entonces eso es una extorsión o otro nombre. Nosotros debemos... Claro, es que es verdad. Entonces aquí quieren un diálogo con la bota yanqui sobre la nuca, y eso no puede ser diálogo. El diálogo tiene que ser algo que vaya en beneficio del crecimiento y la calidad de vida del venezolano. Pero desafortunadamente, mientras tengamos venezolanos, veamos fíjense, yo le he preguntado a asiáticos, árabes, y me dicen ellos han visto de su gente, estando fuera de su país, que estén pidiendo invasión a su territorio. Ni los iraníes, ni los chinos, ni los rusos, eso no pasa. Y ellos se asombran de que haya venezolanos fuera del país, que se llaman venezolanos, entre comillas, que piden invasión
y disolución de la asamblea y el presidente o presidenta encargada. Ellos dicen eso es una aberración, y cuando nosotros nos sentamos en esa mesa con ese tipo de personas distorsionadas psicológicamente, tenemos que estar pendientes que tú no estás negociando algo. Ellos tienen como un premio de su lado, que es el presidente Nicolás Maduro Moro. Es como una ficha de canje que lo utilizan en un fulano diálogo. Eso hay que tenerlo claro. Un diálogo condicionado a que el presidente lo presente en junio o lo presenten 2 años después, porque el diálogo no les convenza a los que llevan la batuta de los gringos. Así es. Bueno, Pascual, vamos a ir culminando ya porque vamos a tratar Giovanni, ya son las 6, mejor dicho. Vamos a ir ya, porque ya tengo un compromiso con la justicia de paz. Por cierto, ¿tú eres juez de paz, Esteban? No, tengo un programa de justicia y paz. Ojo, tengo un programa mañana de 3 a 4 donde invito a los jueces de paz. Ese es otro punto que bueno, hablar. Mañana pudiera intervenir, porque sabes que yo soy juez de paz, ¿no? Entonces precisamente tengo un compromiso ahorita. Vamos a atender un caso ahorita en el territorio. Bueno, Pascual, tus palabras de cierre, tus palabras finales por el día de hoy. Pascual, ¿cómo que el por ahora. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por escucharnos, darnos esta oportunidad de escucharnos y vernos, y estamos invictos. Tuvimos una pérdida el día 3 de enero y lamentablemente otra muy triste, dolorosa, el 24 de junio. Pero tenemos otras victorias. Uno, seguimos en el poder y seguimos construyendo revolución. Ya dentro de poco, creo que octubre, algo así, vamos a tener otra vez elecciones, postulaciones de proyectos comunales. Eso es un logro. Mire, esa es la envidia de cualquier soviet, de cualquier anarquista español, de cualquier republicano de otras épocas, de cualquier comunero de la Comuna de París. Estamos haciendo realidad ese sueño, y lo está haciendo el pueblo venezolano organizado y unido. Por eso lo importante es mantener la unidad. Lo dijeron en su momento, lo único que hemos conquistado es la independencia, pero manteniendo esa independencia después conquistaremos otras cosas. Bendiciones y gracias por la oportunidad. Sí, gracias, Pascual. Oye, por cierto, Pascual, ante esa reflexión que tú estás haciendo, fíjate, para culminar con esto, de verdad que uno se queda asombrado con algunas, apreciaciones, ¿no? De muchos intelectuales, incluso de europeos, ¿no? Que tienen una interpretación muy deportiva, ¿no? Sobre el proceso nuestro, que es complejo, más complejo todavía, pero como que tienen una interpretación mecánica, ¿no? Del marxismo, en este caso, ¿no? Y bueno, mira, hay una cuestión que llaman la realidad concreta, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahorita. Y yo creo que eso, bueno, no se puede, analizar así como, tú sabes, muy deportivamente, muy alegremente, porque nosotros estamos bajo unas circunstancias excepcionales. De todas maneras, creo que para el próximo programa, cuidamos incluso con el de Mar, oye, que se ve que hace buenos análisis, voy a profundizar un poco sobre esto. Bueno, ¿qué más para tu despedida? Bueno, ¿qué más que seguir impulsando las radios comunitarias para lo que fueron creadas? Ojo, educar, formar e impulsar el proceso revolucionario que hoy más que nunca está en punto de Zamuro, porque no quieren entender para qué fueron creadas. Y nosotros tenemos que impulsar eso a nivel nacional. Y las que se están quedando en un lado, darle oxígeno y decirle que sí se puede, porque para eso estamos nosotros aquí. Agradecido. Gracias, Demar, gracias, Juan, y bueno, venceremos. Bueno, final exclusivo. Gracias por la oportunidad, usuarias y usuarios. Final a este programa por el día de hoy, que bueno, pues ya tuvimos esta interacción. Luis Salazar le estuvo llamando, pero no pudimos atenderlo porque, bueno, tenemos ocupados. Esa es otra, Pascual, que necesitamos varias herramientas de estas, ¿verdad? Un solo telefonito, imagínate, no podemos. Estaba llamando a Luis, hubiese sido bien importante que Luis, ¿verdad? Porque Luis también tiene una buena apreciación, ¿no? Tiene, un análisis concreto también de la realidad y sobre todo de los medios alternativos comunitarios. Entonces, dicho esto,